volviendo a los Pitirres, en este momento tengo que decir que estuvieron honrados de tener al guitarrista puertorriqueño, que en paz descanse, Federico Cordero, que se enamoró de laborar para educar a esas niñas jóvenes para que conocieran las danzas puertorriqueñas y unos arreglos que él había hecho, que la danza usualmente se conoce en piano, pero Federico Cordero transcribió para sus conciertos las danzas como la Zara, No Me Toques, todas esas danzas las transcribió en guitarra clásica. Y aparte de la armonía y la belleza y la diferencia, que cuando llevábamos esas danzas a Estados Unidos, pues llamaba mucho la atención porque estaban acostumbrados a irlo en piano, pero no en guitarra. Y las niñas heredaron las danzas que yo coreografié y bailé con él en concierto, pues se las pasé a estas niñas con estas habilidades y muchas de ellas son primeras bailarinas actualmente. Está Bárbara Hernández, que es primera bailarina de Ballet de San Juan, que bailó la danza No Me Toques en Estados Unidos cuando tenía 11 añitos. Está Iberiz Negrón de Ponce, que se retiró, pero es ahora una maestra, y en la época que bailó con Ballet Brío, bailó con Andanza, bailó con diferentes compañías aquí en Puerto Rico como solista, era excelente. Ella llegó a bailar también, ni me acuerdo cuál fue la danza que le tocó a ella, porque yo le asignaba según su temperamento las que más le pegaran. Entonces podemos hablar de Ana Silvia Borland, uno de los más grandes talentos en danza que dio Puerto Rico. Esta fue una niña prodigio con una carrera muy corta que llegó a bailar Cascanueces con el Gillespie Ballet alternando con una rusa y se llevó una crítica extraordinaria. Lo único que Ana Silvia parece que era un espíritu viejo y bailó de niña, se retiró bien joven, pero hay que mencionarla porque hay que decir que el talento virtuoso más grande que ha dado Puerto Rico en danza se llamaba Ana Silvia Borland. Entonces, con respecto a las danzas y Federico Cordero, tengo que mencionar a una gran maestra, bailarina, y quien tiene el grado más alto en terapia de la danza en Puerto Rico, está ahora mismo en el Reino Unido, pero ella se ha graduado de lo más alto en toda la academia que tiene que ver con terapia de la danza, ha trabajado en manicomios, en sitios así, ha trabajado en todos los niveles y es también muy buena bailarina. Debo decir de Tania Carón que ella siempre tendió a la danza contemporánea. Ella fue una niña que yo bequé en Mayagüez, en las clases de ballet clásico, pero siempre un día me tiró las puntas porque yo no quería hacer más puntas, ella quería bailar descalza y no me defraudó porque es bien innovadora, tremenda coreógrafa, tremenda trabajadora social de la danza y está en Reino Unido, Alemania, cada vez me llama de un sitio diferente. Creo que la aportación de ella y el legado que ella va a dejar en el mundo de la danza en Puerto Rico hay que documentarlo ya, porque cuando uno se va de Puerto Rico, desgraciadamente no hay la estructura, no hay el mecanismo por el cual pueda haber los lazos que sean firmes. O sea, claro, ella tiene amigas que hacen terapia de la danza aquí en Puerto Rico, pero habría que el Instituto de Cultura o alguna agencia gubernamental debiera tener el banco de talento que ha dado Puerto Rico en danza. No existe, excepto lo que hay en mi memoria y en la memoria de unas personas que todavía son contemporáneas a mí y han vivido la historia conmigo y que yo espero poder contactar con ellos durante este capítulo de la trayectoria de la danza. Pues Tania Carón fue muy querida por Federico Cordero, que auguró que ella iba a hacer una carrera, a ser una estrella de la danza, en el mundo de la danza, y ella creó las coreografías, empezó con las mías, pero terminó con las de ellas, que eran más contemporáneas, y muchas veces hizo conciertos con Federico Cordero en el grupo Poliarte, que era él tocando la guitarra y los artistas que él traía, más las bailarinas, que era yo. Cuando yo me retiré, lo pasé a las bailarinas
pero que por años tuvieron la oportunidad de hacer conciertos solistas con Federico Cordero. Entonces, esas son pitirres. Muchas de mis pitirres, que eran, todas las que eran virtuosas, había muchas niñas virtuosas, llegaron a tener la experiencia de conocer el Ballet Nacional de Puerto Rico y bailarlo y interpretarlo en ballet clásico. Me preocupa ahora qué va a pasar. ¿Saben las nuevas generaciones en realidad por qué la danza es el baile nacional de Puerto Rico? Les adelanto que es porque supuestamente la mano derecha es la blanca, la mano izquierda es la negra, y esa fusión musical de Europa con la cultura africana le hizo ganarse la posición del baile nacional de Puerto Rico. Pasando a la página de Federico Cordero, debo decir de que para mí fue bien significativo en mi vida personal como bailarina bailar con el grupo Cimarrón de Brunilda García, que también en paz descansa. Este grupo también patriota, llegué a hacer unos trabajos espectaculares. Tuve la oportunidad de trabajar intensamente con actores puertorriqueños como la actriz nacional de Puerto Rico, Iris Martínez, y otros muy grandes artistas. El problema con los bailarines de entonces, porque creo que en eso han mejorado, es que no hablaban. Las bailarinas no hablan. Entonces, todo papel que interseca con teatro, necesitan una bailarina que también actúe, pues yo me los llevaba a todos, porque yo hablo por los codos. Y fueron muchos los papeles, tanto en Estados Unidos como aquí, que pude hacer, porque yo también, además de bailar, me gusta hablar. Y podía aprenderme las líneas y podía decir las líneas. De esto traté que algunos de los papeles los heredara a algunas de mis discípulas, pero no eran habladoras. O sea, papeles como la hija de Eugenio María de Hostos en Barco de Papel, que lo disfruté tanto, ser la hija de Eugenio María de Hostos, La Patria Encadenada, Julia de Burgos, que volví a hacer una coreografía, no la de Pascual Guzmán esta vez, sino la que yo misma, junto con Iris Martínez y con Brunilda García, coreografié, y con esta de la vida de Julia. La vida de Julia, fuimos a Chicago, conocí a la hermana de Julia de Burgos y bailamos para una escuela que tenía 800 puertorriqueños que conocían la historia mejor que la que nos conocemos nosotros en Chicago. Fue una experiencia espectacular. Yo era la bailarina, Bruni era la voz cantando y Iris Martínez la poesía, con unos pianistas extraordinarios también. Entonces, cuando vinimos a Puerto Rico, ese espectáculo fue el que inauguró en Carolina el parque de Julia de Burgos, donde está el mausoleo de ella. Y fuimos el primer espectáculo allí. Yo hice todas las estaciones de la Julia niña, la Julia adolescente, la Julia adulta, y terminé en el mausoleo. Eso fue ojalá. Ese espectáculo para mí debiera ser constante en Puerto Rico, ahora no por la pandemia, pero sería un espectáculo que debiera estar para turismo constantemente y variar las bailarinas y los personajes, porque es nuestra historia y es una forma no solo de enseñar y mantener los verdaderos datos de nuestra historia en arte, sino sería una fuente de empleo extraordinaria, porque los turistas todos quieren saber quién es Julia de Burgos, aquellos que indagan un poquito en lo que es Puerto Rico. Volví yo a la situación que estaba en muchas compañías a la vez, porque yo me acuerdo que hacía conciertos con Federico Cordero, hacía conciertos con Cimarrón, eso era parte del tiempo porque eso no era constantemente, pero también estaba fija con Ballet Municipal de San Juan. Y Ballet Municipal de San Juan yo creo que fue el único ballet municipal que verdaderamente, gracias a Víctor Huerta, fue un ballet municipal. Llenaba todos los requisitos de lo que debiera ser la compañía de baile en todos los municipios habidos y por haber. Porque
porque llenaba todas las presentaciones. Víctor tenía un repertorio que llenaba todo lo que hay que ofrecerle al pueblo, como por ejemplo Navidad, Semana Santa, todas las estaciones tenía espectáculos como se hace en los países más adelantados, festival de teatro, perdón, de ballet de primavera, de invierno, de verano y de otoño. O sea, tenía un repertorio que suplía las necesidades básicas que yo creo que un municipio le debe ofrecer, no chabacanería, un espectáculo artístico de calidad. Los espectáculos de Ballet Municipal de San Juan, cuando yo estaba con Víctor Huerta, él me enseñó a mí lo de maestros bailarines para poder justificar, crear unos contratos para los artistas que también enseñaban, que lo pudieran entender en una administración municipal. Y él se pasaba, me acuerdo que él se pasaba en el municipio luchando para que entendieran lo que era un ballet municipal. Yo creo que él logró en una época, las presentaciones se llenaban, ese teatro Tapia se llenaban, que la gente afuera, había que repetirlas a veces, tanto en Navidad, el concierto de Navidad, como el concierto de Semana Santa, se llenaba el pueblo, tenía público de pueblo, se llenaba más que ninguna otra campaña que yo he visto aquí en Puerto Rico. Las presentaciones eran libres de costo para el pueblo y yo me acuerdo que aparte de desarrollar una escuela de ballet municipal para niños de escasos recursos, todo el mundo quería estar en la escuela por la calidad de los maestros. Ahí estaba Juan Arduce, uno de los pilares de la danza en Puerto Rico, no solo como bailarín, sino como coreógrafo, como maestro y fundador de Ballet San Juan junto con Ana García. Tenía a Edwin Ballester, que tal vez sea uno de los íconos más grandes que hemos tenido en jazz, en el verdadero jazz, y su compañía Bailos. Y nosotros hacíamos de todo, de artista. Por ejemplo, en Semana Santa yo hacía de la Magdalena, Edwin Ballester coreografiaba el Aleluya, Víctor coreografiaba todo el resto del ballet con todas las puestas, los 7 dolores, toda esta cuestión. Y era una verdadera compañía. Y es una pena tan grande que la capital no haya podido sostener un producto como lo que fue el Ballet Municipal de San Juan. Ballet Municipal de San Juan empezó con Víctor, Ramón Segarra y estrellas de la danza que querían dejar un ballet puertorriqueño, verdaderamente puertorriqueño. Entonces Víctor, yo sé que hizo Monchín del Alma, buscaba nuestras historias, nuestros compositores, constantemente estaba creando y proveyendo a un público que ni siquiera pagaba, estaba proveyendo cultura verdadera y nada que envidiarle a las demás compañías en o fuera de Puerto Rico. Después que yo estuvo Ana María Castañón, estuvo cuando Víctor murió. Juan Andrés fue el director por un poco tiempo con Ana María Castañón. Previo a eso, una primerísima bailarina puertorriqueña que era de Ballet San Juan, Vanessa Ortiz, pero que también bailó internacionalmente como Ana María Castañón, tuvo la dirección. Y hasta el día de hoy, lo que queda, si es que queda la escuela en San Juan, pues entiendo que Vanessa es la que estaba a cargo, también con alguien muy famosa también, bailarina de flamenco, Rosario Galán. Solista, estrella del baile flamenco aquí en Puerto Rico. Habiendo artistas así, yo no me explico cómo es que la décima no se cuajó y pudiéramos tener un ballet nacional uniendo todo este talento. De Ballet Municipal de San Juan, donde tuve la oportunidad de usar el estudio para también audiciones de pitirre o ensayos de las danzas. O sea, hubo una interacción de unos con otros que se me facilitó por yo ser bailarina de Ballet Municipal de San Juan. Ballet Municipal de San Juan estaba ubicado en el Coliseo. El único problema del Coliseo era fabuloso el estacionamiento, el estudio gigantesco, pero era cemento debajo. Aunque
tenía arriba, el linoleo, era ceñito. Víctor tenía en la compañía a Lourdes Ortega, jovencita, que era una niña prodigio. Cuando yo conocí a Lourdes, el balance, los giros, era una niña de 12, 13 años y alternaba con las que éramos más viejas, ¿verdad? Pero el talento de ella, yo hubiese querido que fuera University Ballet, porque ella era una bailarina de balanchín del nacimiento. Pero Lourdes prefirió quedarse en Puerto Rico siempre. Sí, cuando se lastimó del tobillo, porque el piso era de cemento, yo entendí que ella tenía que irse a Ballet de San Juan, porque si seguía brincando como ella brincaba en un piso de cemento, se iba a arruinar. Entonces inmediatamente le dije a Ana García, mire, esta es una money maker para su compañía, esta es una bailarina. Y así fue. No solo llegó a ser bailarina de Ballet San Juan, sino que también fue directora de Ballet San Juan. Y todavía está enseñando, estoy segura que es muy buena maestra, porque hace yoga, que incorporó la yoga y un montón de cosas para ser mejor maestra todavía. Estoy segura que donde quiera que esté enseñando, y creo que enseña en varios sitios, es excelente maestra. Entonces, Ballet Municipal de San Juan, y ahí vino, yo hacía las audiciones en Bellas Artes todos los años para ir a Iglesias. Tuve a una maestra de Mayagüez que se llama Joyce Kindy, que tenía una academia en Mayagüez, que estaba interesada en que sus niñas, que yo le diera clases y también llevar un grupo a Iglesias Ballet. Y eso me llevó a Mayagüez. Debo decir que Joyce me trató como una princesa, porque ella me llevó en avión, me llevaba a comer en el Hilton. Entonces las niñas eran encantadoras, tenían muchísimo talento. Joyce Kindy, que desgraciadamente murió, y un grupito que había en la clase que ella tenía en Mayagüez. Y fui por un tiempo y llegamos a hacer hasta, creo que Cascanueces, hicimos, pero ¿qué pasó? Yo siempre tenía en mi fibra que yo soy una trabajadora social de la danza, y a pesar de lo fabuloso que era el Hilton y todo, había algo que yo echaba de menos. Yo sabía que en Mayagüez había más talento que esas 5 niñas que yo le estaba dando clases. Y entonces tuve una experiencia que me chocó mucho, y la quiero decir porque tiene que ver con el ballet, el que se puede utilizar el ballet de la manera errónea. Voy al camerino donde se cambiaban las nenas una vez. Había un grupito que estudiaba en el colegio La Milagrosa de Mayagüez, y estaban hablando de una niña, que en este momento no recuerdo el nombre, pero después fue maestra y era muy buena bailarina, y un club social que ellos tenían que le llamaban The Family. Y cuando yo estoy oyéndolas a ellas, mientras yo me preparo para dar clase, están diciendo que los que están en el club de The Family son las que cogen ballet, pero que también el papá tenía que tener un yate, una piscina, y yo me quedé, me frisé. Ese era The Family, unas nenas de un colegio, y que le tenían que dar bola negra a aquella otra nena porque el papá era dueño de un garaje de gasolina, y pues no tenía los requisitos para estar en The Family. Con mi acostumbrada honradez, ¿verdad? Sentí que tenía que decir algo a esas nenas, ¿verdad? Que quería muchísimo, porque eran niñas muy cariñosas, muy talentosas. Y dije, pero ¿de qué están hablando ustedes? ¿Ustedes no están en el colegio de La Milagrosa? ¿Cómo es que le están dando bola negra a esta niña que tiene mucho talento, porque el papá es el dueño de un garaje? Bueno, eso me prejuició a mí. Y de momento quise hacer audiciones de Egleski también, no solamente para las niñas de The Family, sino para todo el talento que pudiera haber en Mayagüez. Y le abrí las puertas a niñas que eran hasta de residencial, y a niñas que pues no eran de The Family. Esto me creó problemas con Joyce, porque ella pues tenía ese grupito y me había llevado para ese grupito. Terminé montando un estudio con la ayuda de otros padres, y más con la labor social
estaban las niñas pudientes, algunas eran de The Family, pero que no tenían ningún inconveniente en juntarse con niñas que no fueran de ese club social. Y quiero dejar en récord que yo aprecié mucho a Joyce, estoy bien agradecida, porque si ella no me hubiese llevado a Mayagüez, a lo mejor no hubiese yo llegado a Mayagüez. Sin embargo, yo sé que ella se sintió mucho cuando yo cambié la agenda y abrí las puertas a Crazy Kids y a todo el que tuviera talento, ¿entiendes? Porque ya volví a mi empeño de tratar de hacer un ballet municipal, de hacer una escuela de bellas artes en Mayagüez. Y José Guillermo, el alcalde en aquel entonces, quiso que eso pasara. En Mayagüez había muchos grupos de baile, porque en Mayagüez hay mucho talento en danza, inclusive en muchos muchachos de residencial. De ahí han salido estrellas de la danza, actualmente como Luis Rolando Torres, que está en Hong Kong Ballet como solista y ballet master, salió de un residencial de Mayagüez, al igual que Paloma Victoria, que está en Israel, y Tania Carón, que está ahora mismo en Reino Unido, Charly López, que está en México. El talento de Mayagüez fue extraordinario y los piquires volaron muy alto con la oportunidad que se les dio. Ellos hasta el día de hoy están pagando con creces para atrás lo que recibieron. Y yo estoy bien orgullosa y por eso es que quiero hacer un detente y decir el talento de Mayagüez de todos los niveles socioeconómicos culturales es extraordinario. De Mayagüez, la situación de mi mamá y mi papá, ya a pesar de que hicimos unas cosas extraordinarias, hicimos un ballet de 3 actos, se llama Nostalgias de Borinquen, y en ese ballet yo plasmé las diferencias sociales que habían visto, que era lo único que no me gustaba, de que había un grupo bien elite y entonces los de la periferia, como ellos mismos me decían. Y yo hice un ballet donde hice unos personajes, la tía que no dejaba que la nena pobre se juntara, la nena rica se juntara con la pobre, el cadete que venía de Estados Unidos y la jibarita que se enamora del cadete que viene de Estados Unidos, la niña rica que se enamora del jibarito. Fueron 3 actos y tuve la dicha de poder contactar al grupo Mapellé, porque había tenido la experiencia de conocer el grupo Mapellé con Brunilda García en el grupo Cimarrón, y ese fue un ballet de 3 actos donde se hizo el día de Eugenio María de Hostos, y yo le llamé las octavitas del Yagüez. Como todo, fue libre de costos, nada más se le pagó al grupo Mapellé porque vinieron a tocar una música en el segundo acto. Ese ballet tenía 3 personajes bien increíbles en esta historia. Estaba Juan Maribá al lado derecho, porque yo había conseguido la bandera de un grupo de Utuado, la bandera más grande que hay de Puerto Rico, y como era el día de las octavitas del Yagüez, pues él vino a la función. Entonces en el medio estaba José Guillermo Rodríguez, que es el alcalde de Mayagüez, a quien yo le pedí que por favor grabara los aforismos de Hostos, porque el ballet empezaba con la cara de Eugenio María de Hostos y el alcalde diciendo una cita famosa de Eugenio María de Hostos. Y en el lado izquierdo estaba el Western Bank con García Méndez, que estaba vivo en aquel entonces, porque su nietecita estaba bailando. Entonces, lo curioso era que en este ballet, cuando en mi academia yo estaba repartiendo los papeles, había niñas, yo quería presentar cómo era la Navidad en Puerto Rico, cómo la celebraban los niños pobres y cómo la celebraban los niños ricos. Y entonces, cuando en mi academia yo tenía niñas pobres y niñas ricas, cuando repartí los papeles, en base a que yo le pedí a las mismas nenas que me dijeran qué querían ser, pues fue bien curioso porque todas las nenas ricas querían ser pobres y todas las nenas pobres querían ser ricas. Por eso resolví el problema, porque eso es lo que yo quería, que romper esas divisiones, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que cuando las mamás vinieron y vieron los diseños de los trajes de las pobres eran de jibarita y los trajes de las niñas pobres que querían
querían ser ricas, pues era más elaborado. El traje tradicional, no el tradicional largo, sino adaptado, pero con la forma de un traje de danza. Y las mamás, ven, ¿cómo va a ser mi hija con ese traje? Y entonces yo, nena, ven acá. ¿Qué es lo que tú me dijiste que tú querías hacer? Mami, yo quiero ser pobre. Digo, pero si tú quieres hacer un traje de rica, mira, esta niña quiere ser rica y la mamá no tiene chavo para hacer el traje. Porque tú no le regalas el traje de rica a las nenas pobres. Y así compres más con la Navidad. Ay, mami, sí, regalarle el traje. Porque todas eran amiguitas, yo había logrado eso. Y pienso que el arte tiene que unir. O sea, tiene que disolver barreras y tiene que unir, igual que el deporte. Igual que en el deporte surge esa oportunidad de que rompamos esas barreras de niveles socioeconómicos culturales y seamos más humanos. ¿Sí? Bueno, yo me salí con la mía y esa función fue espectacular. Las mamás les regalaron a las niñas pobres los trajes de rica y todo el mundo feliz. Estaban los Crazy Kids haciendo los bailes jíbaros, las niñas de sociedad bailando en punta. El primer acto era que dos niñas se querían conocer, se quisieron conocer, una era rica y una era pobre, una venía de la cabaña, la otra de la casa de sociedad, pero las amiguitas y la familia no quería que ellas fueran amigas. Y eso pues terminó en un ballet de 3 actos, donde ese primer acto era así, el segundo acto era el puertorriqueño en Jerusalén, y el tercer acto se unen en la fiesta, en vez de ser separada, pues están tanto los bailes típicos como los bailes de época, pues ahí se hace un medley y termina todo el mundo feliz, ¿verdad? La rica haciéndose amiga. Tuve una tía que era Tania Carón, me acuerdo, que era la tía mala, que no dejaba que la nena se juntara con las jibaritas, y su papel bien cómico, pues terminó haciendo las paces y regalándole el traje a la niña pobre. Digo esto porque el ballet, cuando hay historia, cuando es danza contemporánea, que además es un movimiento, eso, cuando se hacen historia, tienen que ser que lleven a concientizar y a humanizar al público, que cuando se vaya haya puesto una gotita de reflexión y pueda inspirar a las personas a ser mejores personas. Y ahora, después de la pandemia, no hay la posibilidad. Ese ballet tenía como 80 personas en escena, eso no va a volver a pasar, pero el arte que hagamos de ahora en adelante tiene que ser sustentable, tiene que aportar a lo que está pasando, tiene que crear conciencia y tiene que crear belleza. Siempre se va a buscar la belleza, por sí sola ya la belleza es sanadora, cuando no es vanidad, cuando es belleza. Y el poder hacer un ballet, yo tenía 70 personas en escena y habían como 10 historias, el cadete que venía de fuera, las jibaritas, la niña de sociedad, las amiguitas de la niña de sociedad, las amiguitas de la niña jibarita, y sobre todo nuestra Navidad. Me lleva a pensar cómo va a ser de ahora en adelante una Navidad que estaba definida por nuestros bailes típicos, nuestras comidas típicas, los cascanueces que se ven mundialmente. Quiero poder comentar de que la escenografía de ese ballet fue espectacular, porque tuve la suerte que Osvaldo Pérez, que tenía su propia compañía de teatro, llevara nuestros telones, para que de verdad fuera, cada acto tuviera una escenografía que aplicara para el ballet que se estaba haciendo allá. Y ahí pues vino una relación bien estrecha con Osvaldo Pérez, que era productor y maestro en la Universidad de Arte, de las Artes, y que me dio oportunidad de bailar en sus obras de teatro, Bodas de Sangre, Las Lágrimas de Doña Toronja, El Principito, con personas muy conocidas como Luis Oliva, quien a lo mejor ustedes pueden conocer como que era el mimo, que era el protégé de
Marcel Marceau, el mejor mimo que ha tenido Puerto Rico y que también reconocido internacionalmente. Osvaldo fue un motor de insistencia para que yo perseverara. Tenía la condición de mi mamá y muchas veces me sentía tentada a retirarme. No, si tú te retiras te vas a morir porque esto es lo tuyo. Y me estimuló siempre a mantenerme en forma para bailar, además de enseñar. Y con él es que se inició el proyecto en Bayamón, de que voy a hablar más adelante. Pero seguimos aquí. Estaba en Ballet Municipal de San Juan, también en una de mis presentaciones, no me acuerdo cuál era la presentación, pero Lolita San Miguel me vino a ver en una presentación de Ballet Municipal y me invitó a ir a ballet concierto, no como bailarina, sino como maestra. Y sí acepté, enseñé el taller de ballet concierto, enseñé puntas y enseñé la compañía por un tiempo. Traté de hacer un enlace con Santo Domingo y ballet concierto, porque en Santo Domingo los estudiantes de Juan Fidel, los varones, eran exactamente lo que hacía falta acá. Siempre hacen falta los varones, ¿ok? Pero yo dije, caramba, pero ¿por qué no unimos a Santo Domingo con ballet concierto? Y el intento duró a que vino Juan Fidel, el coreógrafo que les dije, el primer bailarín dominicano, vino y otros bailarines dominicanos, uno todavía está acá, pero no funcionó, porque las clases que daban Juan Fidel eran espectaculares, requerían una madurez, y Lolita trataba a los bailarines como si fueran niños. Por ejemplo, ya Juan Fidel, eso era como entrar en un templo. Empezaba con unos ejercicios de piso, con mucha concentración, para hacer trabajo perfecto, bien metafísico. Y ya cuando estaba todo el mundo concentrado y en el mood meditativo para comenzar la clase como debe ser, Lolita llamaba para ver si tenían los leguames, para regañarlos si tenían los leguames todavía puestos. Entonces Juan Fidel pues decía, pero que eso era una inmadurez, que el que no podía seguir las reglas de un sitio se tenía que ir y tenía que respetar, pero que interrumpir una clase para eso, pues la cosa es que inclusive le asignaron para el taller de coreógrafo un ballet, pero cuando él iba a ensayar faltaban bailarines porque estaban ensayando con otra persona. Y el ballet de Juan Fidel era las coreografías muy difíciles y él era muy perfeccionista y dijo que no podía hacer un ballet así. Pues hubo esa rencilla y me dio mucha pena, pero no se realizó ese enlace que hubiese querido con los bailarines dominicanos y ballet concierto. Tampoco pude lograr convencer a Lolita de que yo había tenido la experiencia en Estados Unidos, de que las universidades donde yo estaba me llevaban al Ballet Center, me acreditaban las horas que yo estaba ensayando y con la clase del centro de danza, esto en Buffalo, en todos los lugares donde yo estuve. Pero ella insistía que los bailarines no tenían que estudiar, y no se pudo lograr esa integración con la universidad, de que dieran créditos por las horas que pasan en el centro de danza, que es ilógico porque en todos los Estados Unidos las universidades ameritan las horas de estudio cuando es profesional o cuando es ya en un nivel avanzado, con el lugar académico. ¿Sí? Entonces nos quedamos, vino esta pandemia y todavía nosotros estamos tratando de resolver el acoplar la vocación con la necesaria supuestamente preparación académica que todo el mundo ortodoxamente tiene que tener. Pero pues, por eso lo menciono en este momento. Esto me llevó a afianzar mis lazos con Osvaldo Pérez, que quería hacer un proyecto en Bayamón. Lo mismo que yo había querido hacer en Mayagüez. Él quiso, mira, tú no puedes venir y estar guiando 2 veces por semana a Mayagüez y chocando 2 veces por semana. Tienes que aterrizar en un sitio, y yo creo que ese sitio es Bayamón. Y empecemos por unos talleres.
vamos a empezar, voy a contratar a Luis Oliva, él era el director de Historia y Cultura de Bayamón, a Luis Oliva y a ti, tú para el ballet, y Luis Oliva va a enseñar pantomima, pero que también hay que hacer una orquesta sinfónica. Y yo voy a conseguir al maestro Figueroa. Y así lo hizo. Y entonces me convenció de que yo tenía que aterrizar de verdad, porque estaba yendo por toda la isla, estaba tocando, mi mamá estaba empeorando. Y me atrajo el hacer, el cambio político siempre afecta a las artes. El cambio político no favoreció a Mayagüez y se cayó el proyecto de hacer la Escuela de Bellas Artes. Y yo me quedé con toda la conceptualización de una Escuela de Bellas Artes. Osvaldo me convenció de que el lugar idóneo iba a ser Bayamón. Y le hice una propuesta a Ramón Luis Rivera, padre, y sí, Ramón Luis Rivera quiso hacer una Escuela de Bellas Artes para Bayamón.